Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. Hola a todos. Hoy venía vagando en carro de la montaña y de pronto escuché el discurso de Javier Milei en las Naciones Unidas. Un discurso que siguió al discurso de Diana Mondino, que fue dado el día de ayer, hace 2 días, dependiendo del uso horario donde uno se encuentra, que recalca el hecho de Argentina deja de perseguir los objetivos utópicos, empobrecedores e inútiles de la Agenda 2030 y de su nueva formulación, visto que no se alcanzó ninguno de estos objetivos para el año 2045 o 2050. Primero fue Diana Mondino, pero el discurso de Milei fue algo extraordinario. Si no lo han escuchado, vamos a dejar en el link la posibilidad para que lo escuchen. Les recomiendo de escucharlo porque es extraordinario. Vamos a analizar algún elemento saliente de este discurso y hacer un paralelismo con la Unión Europea. Milei se refiere a las Naciones Unidas, pero perfectamente hubiese podido referirse a la Unión Europea, que viene siendo una copia fea de este organismo, a mi criterio. Dicho esto, por favor, si te gusta el contenido, suscríbete al canal, comparta este vídeo entre tus amigos, deme tu like y encienda la campanita para ver cuando hay otro vídeo de los que publicamos. Hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Entonces, las Naciones Unidas es un organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Antes había otro organismo parecido, que era la Liga de las Naciones, o mejor conocida como la Sociedad de las Naciones, que se había creado alrededor de los primeros años del siglo XX, alrededor de 1920, si mal no recuerdo. Entonces, este organismo, el primero, la Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas, tenía como objetivo fundamental de mantener la paz en el mundo. ¿Y cómo se podía mantener la paz en el mundo? Por medio de mejorar el diálogo y la comunicación entre países. Al mismo tiempo, hay también otros objetivos de luchar para la libertad de los pueblos del mundo. Y otros objetivos importantes que serían disminuir los riesgos de terrorismo para que las naciones puedan vivir bien y no se escale a la guerra o a la violencia. Pero después de tantos años de haberse creado este organismo, se demostró lo que es un simple cajón burocrático que cuesta una cantidad de dinero de millones de dólares importante a todos los países del mundo, pero en la realidad y en la práctica los resultados son prácticamente cercanos al cero o casi nulo. ¿Esto por qué? Porque es difícil poner de acuerdo todos los países que pertenecen a esta organización. Hay ideas diferentes, por lo tanto es difícil llegar a objetivos comunes. Al mismo tiempo, hay naciones también que tienen el poder de veto. Me refiero a Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Gran Bretaña. Entonces, si a una de estas naciones no le gusta algo, con el poder de veto bloquean cualquier tipo de resolución. Entonces, en los años se ha demostrado que en lugar de alcanzar los objetivos por los cuales las Naciones Unidas habían sido creadas, que era la paz del mundo y permitir a los ciudadanos de la Tierra poder vivir en libertad, ninguno de estos dos objetivos fundamentales prácticamente se alcanzaron. El número de guerras está aumentando en el tiempo cada década, no se ha alcanzado la paz del mundo y hay un sinnúmero de países que viven bajo una dictadura tremenda. Además, hay el tema terrorismo. También a nivel del tema terrorismo podemos decir que las Naciones Unidas han fracasado rotundamente en sus objetivos y en su propósito. Pero ya desde hace varios años empezaron
con la idea de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una cosa que es como la cebolla, o es como no tiene calorías. Uno come, puede comer toda la cebolla que quiere, pero no te engorda porque no tiene calorías. O sea, son declaraciones de principios muy condivisibles. O sea, la gente puede estar de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030. Por ejemplo, quitar el hambre del mundo. Es uno de estos objetivos. Pero en la práctica, el problema es cómo se alcanzan. Y entonces aquí entra en la Unión Europea. La Unión Europea ha adoptado las ideas de las Naciones Unidas completamente y está tratando de implementar esta Agenda 2030. ¿Cómo lo está haciendo? Por medio de la limitación de las libertades de los ciudadanos, por medio de un sinnúmero de regulaciones, del aumento importante del costo de la vida, por medio de reducir la libertad de empresa de los ciudadanos. Inclusive la Unión Europea se mete tanto en la vida de los ciudadanos que hasta ha introducido la idea de que y permite que se venda comida de insecto, cosa que la comida de insecto está completamente afuera de la cultura culinaria europea. Entonces, la Unión Europea es el ejemplo y es el espejo perfecto de las Naciones Unidas. Son dos estructuras burocráticas muy costosas y el objetivo de esta Agenda 2030, de su nueva formulación, Objetivos para el Futuro, tiene un nombre todo exótico, es en el fondo limitar las libertades de los ciudadanos. Y aquí llega Javier Milei. Javier Milei primero tomó una decisión, obviamente, disculpen, hago un pasito atrás, obviamente los gobiernos peronistas, kirchneristas, fueron primero en la fila para adoptar esta idea, estos objetivos de la Agenda 2030, porque a los zurdos del mundo les encanta, más que todo, el concepto de limitar la libertad de los ciudadanos. Y aquí entra Milei, como les estaba diciendo. Milei es alguien que dice y que lucha por la libertad. Pero más allá de esto, es una lucha cultural la que está, a mi criterio, logrando el presidente de Argentina. El objetivo de esta lucha cultural es cambiar la mente de los pueblos y de la gente del mundo. Entonces, es sumamente interesante porque les cantó a los señores de las Naciones Unidas, una vez para todo, sobre la inutilidad de estas instituciones. Les recalcó el hecho de que hay mucha guerra, que no se solucionó el problema del terrorismo. Al mismo tiempo le recalcó que Argentina se salía de estos objetivos porque Argentina persigue la libertad de sus ciudadanos, la felicidad de su pueblo por medio de, y gracias a el hecho de que el pueblo sea libre, los ciudadanos sean libres y sean respetados sus derechos. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Entonces creo que este discurso, sin duda, es, a mi criterio, el discurso más poderoso que he escuchado. Normalmente, los primeros ministros o los presidentes que van a hablar a las Naciones Unidas siguen un guión. Inclusive cuando se habla de guerra, se limitan mucho en lo que dicen. Bueno, Milei fue sin filtros y le cantó lo que le tenía que cantar. Finalmente, alguien que tiene el coraje y la fuerza de sus ideas. Hay muchísimos presidentes de los que estaban allá o primeros ministros que están totalmente de acuerdo con Milei. Estoy seguro que hay algunos de Europa, pero hay una diferencia grande entre Javier Milei y los otros, que el señor Milei tiene las bolas para poder decir estas cosas y en la forma en que tiene que decirla. Los otros tienen críticas a veces sutiles, pero Milei fue claro, preciso, conciso y me encantó. Después escuché también el discurso de Nayib Bukele. Nayib Bukele se centró más en el trabajo que se hizo a nivel de El Salvador, pero hay una parte muy importante del discurso de Bukele que es sobre las libertades que gozan los ciudadanos salvadoreños y quienes van a invertir en El Salvador. Y él dijo, sí, es todo bonito aquí, sin embargo nosotros en El Salvador respetamos la propiedad privada, respetamos la vida de los ciudadanos,
y le respetamos el derecho de expresar sus opiniones. Nosotros no encarcelamos o no limitamos la libertad de expresión. Ahora, el presidente Bukele comparó lo que ha pasado en los últimos años, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, donde las principales plataformas social tenían filtros, con el hecho de que en El Salvador cada uno puede decir lo que quiere en el respeto de la ley. Y eso fue bastante interesante y bastante poderoso también. Pero te dejo los links de los dos discursos en la descripción. Recuérdate de suscribirte al canal, deme tu like y un abrazo a todos. Los veo en la próxima análisis. Muchas gracias.